Bueno, muchas gracias Rodrigo. Hola a todos. Soy geólogo egresado de la UNC, la Universidad Nacional de Córdoba. Les agradezco a los chicos del capítulo estudiantil de la UNC por brindarme el espacio y a todos los que participan ahora de esta charla, ¿no? Bueno, yo me egresé en el año 2017. Principalmente dirigí mi búsqueda laboral al sector minero, pero en esa búsqueda empezaron a surgir varias oportunidades. Una de ellas era trabajar en una empresa que se dedica a la geotécnica y a la geofísica acá en Córdoba, y que tuve la suerte de poder hacer algo de geofísica en parques eólicos, y gracias a eso después estar en una de las empresas que construye parques solares acá en Argentina y bueno, hacer experiencia en el sector, ¿no? Nuestra charla va a ser principalmente de lo que hacen los geólogos o las geólogas en parques fotovoltaicos, ¿no? Así que vamos a arrancar. Vamos a ver algunos conceptos sencillos para entrar un poco en calor, ¿sí? Ver qué es un parque fotovoltaico. Un parque fotovoltaico consiste en terrenos provistos de paneles solares interconectados entre sí, que van a captar la luz solar y la van a transformar en energía. Esta energía que producen es energía continua, por lo que necesitan una caja metálica que se llama inversor, que lo que hace es convertir esa energía continua en energía alterna, que es la que necesitamos nosotros, ¿no? Inyectar a la red pública una energía alterna. Esto obviamente es en términos sencillos. Acá me gustaría que vean en esta diapositiva la escala a la que estamos hablando, es para que tengan una idea de la extensión. Esto es en la provincia de San Juan, el departamento de Iglesias. Van a ver en la parte norte, este es un parque solar que realizó la empresa Ginkgo Solar. Y el de acá abajo, es otro parque solar que lo ha construido la empresa Scatec Equinor. Este recuadro rojo que les muestro es para que noten, esto representa toda la cuadra de lo que es el Estadio Kempes, y noten un poco las escalas que estamos viendo, ¿no? La extensión que puede llegar a tener un parque solar. Las extensiones estas pueden variar de menos de 1 hectárea hasta 250 hectáreas o más. En este caso les presento, digamos, los parques en que he participado. El que les mostré recién es este de 250 hectáreas. Y me gustaría que ustedes relacionen un poco el área en la que están emplazados y la producción de energía que pueden llegar a tener. En cuanto a la producción de energía, les voy a dar un ejemplo simple para que entendamos qué significa esta unidad, ¿no? El megavatio. Yo recién acá en esta diapositiva les muestro diferentes parques solares que hay en Argentina que se han construido, y no solamente el área en la que están emplazadas, sino cuánta energía proveen a la red. Para esto es algo muy sencillo que quiero mostrar, es ver cómo se calcula el consumo de cualquier electrodoméstico y también aplicar estos mismos conceptos a la producción, por ejemplo, de un panel solar. Esta computadora de la que le estoy hablando necesita para funcionar, tiene una potencia de 65 vatios, ¿sí? Esta es una unidad de medida, y necesita para funcionar, en caso que yo la quiera hacer funcionar 1 hora, 65 vatios hora de energía. Acá le pongo las equivalencias. Generalmente la unidad que nosotros nos cobran o que uno paga por energía es el kilovatio. Y con esto quiero decirles que, por ejemplo, si esta computadora yo quiero utilizarla 8 horas al día, voy a necesitar esta cantidad de energía. Y si, por ejemplo, trabajase durante el mes, no los fines de semana, 8 horas diarias, voy a necesitar esta cantidad de energía para que funcione. 11 kilovatios hora.
esa forma de calcular el consumo de un electrodoméstico también puedo utilizarla para ver cuánto me puede producir un panel solar. Y ahora hablo de panel solar porque cuando uno dice parques solares, lo primero que piensa es en esto. En este caso el ejemplo es un panel solar de la marca Jingo. Tiene una potencia de 260 vatios, es el pico máximo. Por ahí es bueno comentarles que este panel se lo utiliza generalmente en estas construcciones industriales, ¿no? Donde yo sé que voy a utilizar muchísima cantidad de paneles, y que algunos paneles que están abiertos al público suelen ser de una potencia menor, de 150, 160. Lo principal que quería mostrarles es que al tener esta potencia, este panel solar, si yo lo expongo 1 hora al sol, voy a estar produciendo esta cantidad de energía. Si lo expongo durante 8 horas, voy a producir esta y en el mes voy a tener una producción total de energía de esto, ¿sí? Yo simplemente es para que ustedes entiendan cuánto hablamos o qué unidad hablamos cuando hablamos de energía eléctrica, principalmente kilovatios hora. Y la relación que tiene esos kilovatios hora con esa unidad que yo les mostré, que era megavatios, con parques enormes de hasta 100 megavatios y otros parques mucho más chicos como de 0.3 megavatios, etc. En Argentina el consumo que tiene un hogar promedio varía entre 150 a 300 kilovatios al mes, ¿sí? Y sacando de ese promedio algunos cálculos, podemos decir que 1 megavatio en 1 hora de producción, primero que necesita tal vez de este tipo de paneles cerca de 385 paneles, y esto puede alimentar aproximadamente 330 viviendas, ¿no? Me gustaría mostrarles este ejemplo de 52 hectáreas de lo que fue Tinogasta 1 y 2 en Catamarca. Esta cantidad de megavatios abastecía prácticamente a toda la población del sector. Bueno, ¿cómo se construyen estos parques fotovoltaicos, no? Decíamos que uno dice parque solar y piensa en panel solar. Lo cierto es que para poner un panel solar necesitamos una estructura, y esas estructuras necesitamos fundarlas en el terreno. Es decir, que nosotros construimos estos parques solares por medio de diferentes perfiles metálicos o estructuras, marcas, proveedores, que ya los vamos a mencionar, que que vamos a utilizar cierto tipo de fundación en función del terreno que vayamos a emplazarlo, de la geología que tenga, cuál es la interacción que vamos a tener con la ingeniería civil en cuanto a nuestro rol de geólogos, ¿no? Y principalmente los parques solares tienen dos tipos de fundaciones. Hay otras, pero estas son las que más se utilizan. En la imagen izquierda, esta es una Bobcat. Generalmente pueden haber micropilotes de hormigón, que son pilotes preexcavados en los que después lo vamos a rellenar con hormigón, ya sea para fijar los soportes o el tipo de estructura que fuese. Y en su imagen derecha lo que ven es lo que son pilotes hincados, que esta técnica de hincado dentro de la construcción de parques solares suele ser la más rápida y económicamente más rentable. Acá un poquito de las estructuras principales que se utilizan en los parques. A la izquierda tienen una mesa fija, así se llama, una estructura fija, que los paneles están ubicados en un ángulo de incidencia, que es un ángulo promedio en el que durante todo el año van a tener la mayor incidencia de la luz solar. En cambio, estas estructuras móviles, a diferencia de las anteriores, cuentan con un torque tubo que ven en este sector, generalmente, o sea, siempre ubicado en dirección norte-sur, que lo que va a realizar es un movimiento de este a oeste, dependiendo la hora y dependiendo la ubicación del sol, para que toda esta fila de paneles siempre tenga la mayor incidencia de la luz solar. Bueno, ¿por qué construimos estos parques solares? Esto simplemente es un repaso y es para comentarles algunos puntos por lo cual este sector podría ser un trabajo para el geólogo en estos años venideros.
La energía es un recurso estratégico, ¿sí? Que va a ayudar mucho para el desarrollo socioproductivo de un país. Deberíamos recordar un poco lo que es una matriz energética, que no es más que la demanda que tiene un país en cuanto a energía, lo que consume ese país, y cuáles son las fuentes principales que proveen esa energía. Esta es una matriz, no está actualizada el 2020, pero sí el 2018. Principalmente la fuente de mayor oferta que tenemos en el país es por medio de la energía térmica, ¿sí? La matriz energética nos menciona de dónde proviene la energía, y me gustaría que nos concentremos principalmente en este gráfico. Como verán, a partir del año 2018 la energía solar empieza a ser visible dentro de este porcentaje que representa la energía renovable. En el año 2015, nuestro país, la representación que tenían las energías renovables en nuestro país, en nuestra matriz energética nacional, era muy bajo, ¿sí? Estaba por debajo del 5% de representación. Otros países como Chile, Colombia, en ese momento estaban cerca del 8%, casi llegando al 10%. El mundo de por sí ya a estas alturas tiene en su matriz energética, muchos países, un importante rol de las energías renovables. Entonces, en ese año, si no recuerdo, en el septiembre de 2015, salió una ley, que es la ley número 27191, que plantea diferentes objetivos para que las energías renovables empiecen a tener una mayor participación en la matriz energética nacional. Acá este es otro gráfico diferente al que les mostré anteriormente, lo extraje de Camesa y les dejo el link por si quieren acceder a ello. Y muestra un poco, bueno, que hoy en la actualidad, en el 2020, estamos casi llegando al 9% de la participación de energías renovables. También un poco cómo ha ido la energía eólica principalmente creciendo a pasos agigantados. Y lo que quería mencionarles es que, bueno, justamente se dio cuando empiezo a trabajar en este sector, la energía fotovoltaica a partir del año de 2018 empieza a ser bastante visible. Entonces, fundamentalmente quería mencionarles esto porque si hoy en día, que estamos en el 2020 y no hemos llegado al 10% de representación de energía renovable en nuestra matriz energética, seguramente de acá entre 8 y 10 años en adelante va a ser un excelente puesto de trabajo, obviamente no como la parte minera o con la parte petrolera en cuanto a cantidad de geólogos que pueden participar, pero sí va a ser otra fuente de trabajo. Bueno, ¿qué hacemos nosotros los geólogos o las geólogas acá, ¿no? En este tipo de obras civiles? Si bien acá les muestro tres columnas en que hemos separado un poco en los estudios que vamos participando, todos estos estudios están interrelacionados entre sí. En cuanto a los estudios geotécnicos, principalmente estamos haciendo mapeos previos a la construcción de estos parques. En general, siempre estamos participando más en los estudios previos a la realización de estas construcciones. Obviamente también vamos a participar mientras se construye, pero la parte más fuerte de nuestra participación está en los estudios base, como lo es en los mapeos previos, hacer cierta geomorfología y ver cómo está el terreno antes de llegar al terreno, en la realización de calicatas y las descripciones de las mismas para los estudios geotécnicos, en los ensayos de penetración, que generalmente estos ensayos se hacen en todo tipo de obras civiles, como lo es el ensayo del SPT o el LPT, muchas veces también en la realización de lo que es el ensayo de plato de carga, cuando estamos por fundar algo en un macizo rocoso y necesitamos ver la resistencia del macizo rocoso. En la parte geofísica, ¿no? Como lo es la resistividad eléctrica, haciendo sondeos eléctricos verticales o tomografías geoeléctricas. En algunos parques se han solicitado esto que es la resistividad térmica, que para explicarlo en términos sencillos,
así como nosotros hacemos una resistividad eléctrica, en donde medimos cómo el terreno se opone al paso de electricidad, la resistividad térmica es muy similar. Nosotros lo que medimos es la oposición del terreno al paso del calor. Bueno, después vamos a ver un poquito algunos resultados o cómo se hacen estas cosas, pero principalmente lo que vamos a detallar son los ensayos de pull-out o los ensayos de arrancamiento, que es algo que no vemos a diario, no es algo que vemos en la facu. Bueno, también el geólogo está muchas veces en el ensayo de laboratorio, ya sea que trabaje en un laboratorio o que sea el geólogo que toma las muestras para enviarlas al laboratorio. En los estudios hidrológicos, acá también me gustaría mencionar que siempre el geólogo va a trabajar de manera interdisciplinaria con otros profesionales, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cuando nos solicitan un modelo hidrológico y de desagüe, tenemos que trabajar con ingenieros hidráulicos. Dentro de esto menciono estas dos cosas que forman parte de este modelo, que son los estudios históricos de precipitaciones o cómo se comporta la red hídrica frente a eventos de tormenta. Hace rato les decía que los emplazamientos de estas obras se realizan para durar entre 25 y 30 años, entonces tanto los estudios hidrológicos o las zonaciones de riesgo geológico son muy importantes. Nosotros tenemos que indicar si en el sector puede ocurrir algún fenómeno de inundación, de erosión, de depositación, etc. Y también, esto es un poco ya en cuanto a la actividad del geólogo durante el desarrollo de una obra, que estamos muchas veces haciendo topografía. Cuando me recibo en el año 2017 y bueno, empieza el año 2018 y empiezo a trabajar, no era tan visto esto de que el geólogo hacía topografía. En realidad yo no lo había visto mucho. Entonces, como empezamos a trabajar en obra y tuvimos que armar una división de topografía, en un momento tuvimos que ver cuál era nuestro alcance frente a esa aptitud, ¿no? Entonces recurrimos a lo que fue la resolución ministerial en ese momento, que es la 1412. No sé cómo estará esto hoy en día, pero si quieren les dejo el nombre al menos para que lo puedan buscar y leer, que nos ensayen en su anexo. Nos muestra un montón de alcances del título, específicamente de los geólogos que salen de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, y teníamos esto a mano para mostrarle a las personas que nos contrataban cuál era nuestro alcance en la topografía. Es decir, podemos planificar, dirigir, supervisar, efectuar levantamientos y carteos topográficos geológicos, ya sea en superficie y subterráneos. Sí, lo que no podemos hacer son mediciones catastrales, que ya para eso necesitamos un ingeniero agrimensor. Entonces el geólogo, la geóloga también participa en el desarrollo de las construcciones de obras civiles en la parte de topografía. También he visto muchos colegas que felizmente trabajan con drones haciendo fotogrametría, cálculo de volumen y movimiento del suelo, confección de modelos digitales de terrenos que los vamos a necesitar y van a ser hiper útiles tanto para los estudios hidrológicos como para la geomorfología que vamos a realizar para ver el diseño del parque. Y bueno, un poco a esto del control durante el desarrollo me refiero a llevar la topografía adelante en el desarrollo de la construcción. Utilizar otros equipos, no solamente un dron, que es algo que vemos de uso diario en las redes, sino también estación total, nivel óptico, nivel láser, lo que es el GNSS, que es el GPS, la evolución de lo que fue el GPS diferencial, entre otras herramientas que están allegados a la rama de la topografía. Bueno, acá les muestro, acá en esta diapositiva quería desarrollar un poquito esto que hablamos de los estudios geotécnicos que a veces realizamos antes de la construcción de estos parques. Este cuadro que les muestro, esta tabla, ya habíamos visto las áreas que se utilizan o
o que generalmente están relacionadas a la potencia que vayan a producir de energía estos parques solares. Y en este caso, algunos tipos de ensayos, como son las calicatas, los SPT, que se deben realizar en esos estudios base o que nos van a solicitar, y la relación de la cantidad de cada ensayo en función al área. Y por supuesto esto siempre va a estar sujeto al criterio geológico o a la homogeneidad o heterogeneidad que tenga la geología en el sector. En este caso es una imagen para que ya muchos de ustedes deben saber lo que es una calicata. Nosotros lo que debemos hacer en una calicata es describir el material en función de esa descripción que le demos o que hayamos hecho, buscar una unidad, a ver cómo este material, verlo como una unidad geotécnica, para que a esta unidad geotécnica empecemos a verla, para ver cómo esta unidad geotécnica se va a comportar, ya sea para la resistencia en cuanto a la resistencia a la penetración, en cuanto a la capacidad de excavación, en cuanto a si es estable o no esa unidad geotécnica en caso que tengamos que hacer un zanjeo, entre otras cosas que son parte de la obra civil de estos parques. Otro ejemplo que les traigo es sobre el SPT, cómo se ve un SPT. En grandes rasgos les comento, el SPT es un ensayo que lo que hacemos es contar la cantidad de golpes necesarios que debemos hacerle a toda nuestra sonda para que avance 20 centímetros de profundidad, ¿sí? Es decir, lo que estamos viendo es la resistencia en profundidad. Suelen presentarse estos informes ya sea en tabla o en estos gráficos que nos ayudan a visualizar cómo la resistencia va comportándose en el subsuelo. Y acá un poquito, esto que ven acá son elementos, son resistivímetros y electrodos que generalmente se utilizan para hacer sondeos eléctricos verticales y tomografías geoeléctricas, y bueno, suele verse algo así como está en esta imagen. Y bueno, lo traje se los muestro porque uno puede sacar muchísima información de esto. Por ejemplo, ver qué resistividad tiene el subsuelo y ver si puede haber algún contenido de sales o cationes que puedan llegar a corroer potencialmente la estructura que vayamos a colocar en el terreno, o si tenemos un nivel freático cercano, ver qué influencia puede tener ese nivel freático en cuanto a la fundación que querramos hacer. Bueno, como les decía, esto simplemente para mostrarles algunos ensayos de laboratorio que nos pueden solicitar. En este caso, estas muestras se tomaban a 50 centímetros, 1 metro y 1 metro y medio. Y como les decía, siempre vamos a estar relacionados a ese geólogo que va a tomar la muestra lo más natural posible, que no tenga ningún tipo de contaminación, y ese geólogo que recibe esas muestras y realice los ensayos correspondientes. Bueno, les había mencionado sobre estos ensayos, que son los ensayos pull-out, que son los ensayos in situ que suelen hacerse en los parques solares, y que lo íbamos a detallar un poquito más, ¿no? Estos ensayos son muy importantes, no solamente para el diseño, sino para el control de calidad de estos parques. Ya les había mencionado que una forma rápida y económica de realizar la fundación de estos parques es por medio del hincado de perfiles. Van a ser nuestras fundaciones por medio de pilotes hincados. Entonces estos ensayos lo que nos permiten es proyectar la longitud de empotramiento que van a tener estas fundaciones, y vamos a determinar si realmente es factible o no el hincado, ¿sí?, en algún terreno, o en caso, o para ser más claro, cuáles van a ser esos parámetros de resistencias que va a tener ese terreno o esa unidad geotécnica que hayamos intervenido, y vamos a ver cómo se comporta ese perfil que hayamos hincado frente a
a diferentes situaciones, ya sea una situación sencilla como lo es el funcionamiento de piloto y que vaya a sostener el peso de la estructura y de los paneles solares, o por ejemplo alguna situación crítica como lo es en algunas regiones de nuestro país donde el viento puede superar 80 km por hora, ¿no? Entonces estos ensayos son directamente para ver la factibilidad del hincado en estos parques solares. Bueno, ¿qué son estos ensayos? Son cuando luego de hincar un poste nosotros vamos a aplicar y vamos a producir unos ciclos de carga y descarga para ver cómo se comporta el sistema pilote y terreno. Y lo que vamos a hacer es sobredimensionar algunas cargas para ver cómo se comporta este sistema. Generalmente estos ensayos se dividen en ensayos de compresión, de tracción y lateral. Y también, como yo les mencionaba, que estos ensayos se dan tanto en la construcción como antes de la construcción, y es porque cuando estamos por construir un parque solar hacemos ensayos destructivos de este tipo que van a ayudar a ver qué tipo de perfiles vamos a utilizar, en qué zonas vamos a ubicar diferentes tipos de perfil, entre otras cosas más, y podemos utilizar estos ensayos como control de calidad para ver que el hincado que se esté realizando en la construcción sea el adecuado. Los pull-out se dan de la siguiente forma, en la imagen izquierda, como ven acá. Este es el ensayo de compresión que les mencioné. Lo que hacemos es aplicar una carga vertical en forma descendente en el perfil. Este es el ensayo lateral. Lo que hacemos es, por medio de esta eslinga, aplicar una carga en sentido perpendicular al perfil. Y este es el ensayo de tracción, que también es un esfuerzo vertical pero ascendente. Acá le dejo algunas consideraciones que se utilizan para el pull-out test, que son las normas ASTM y cuáles son por si quieren investigar un poco más. Recién hablábamos sobre la aplicación de carga sobre estos perfiles hincados. Nosotros lo que buscamos es, al aplicar una carga, ver cómo es el comportamiento que tiene el terreno y el perfil que acabamos de hincar. Y para eso lo que nosotros debemos hacer es medir el desplazamiento que tiene este perfil. Para ello necesitamos comparadores, así se llaman estos medidores. Lo que hacen es medir los desplazamientos a la centésima de milímetro. También podemos, en función de la exactitud que queramos en nuestros ensayos, utilizar algunos accesorios, como lo es un aparejo. Suelen venir aparejos entre 3 y 5 toneladas, y más por supuesto, pero esos son los que se suelen usar. Una célula de carga, que esta célula de carga puede medirnos la fuerza con la que estamos operando, ya sea en sentido de tracción o en sentido de compresión. Una mordaza, o conocida en las obras civiles como el perro, este lo utilizamos para aplicar generalmente la carga ascendente. Un brazo magnético para poder sostener nuestros comparadores, uno en el caso que utilicemos uno, pero también pueden utilizarse dos comparadores, eso va a depender de lo que nos soliciten. Y es magnético porque cuando esta perilla la activamos o desactivamos, queda aferrado el brazo magnético al perfil. Un gato hidráulico, que así como nosotros buscamos exactitud con el aparejo, con el gato va a hacer exactamente lo mismo. Y algunos otros accesorios como lo son ganchos, grilletes, etc. Bueno, en esta diapositiva lo que quiero mostrar es cómo van variando en diferentes ensayos según la situación, los proveedores de las estructuras y la ingeniería que esté detrás de este proveedor, ¿no? Que nos vaya a brindar los perfiles que tengamos que fundar, las diferentes cargas en los ensayos.
En esto que les muestro va de 1400 a 2000, casi 3000 kilogramos fuerza, un ensayo de compresión, ¿no? En diferentes situaciones. Les mencionaba sobre utilizar estos ensayos como control de calidad, y generalmente lo que vemos acá en esta diapositiva son ensayos destructivos previos a la construcción, y los ensayos de control de calidad sincrónico en la construcción pueden ir, por ejemplo, en ensayos de compresión hasta 250 kilogramos fuerza máximo. Es para que ustedes tengan idea del rango que manejamos. Y también tener en cuenta que es el concepto de criterios de desplazamiento. El criterio de desplazamiento es el que nos va a decir a nosotros cuando un ensayo está aceptado por la ingeniería de esa marca o del proveedor ese, y cuando no. ¿Bien? Bueno, en esta diapositiva, ya hablando sobre las cargas que necesitamos aplicar en nuestros ensayos, les traigo estos dos ejemplos que son extremos, ¿sí? ¿Por qué extremos? Porque durante el incremento que yo voy a aplicar en este ejemplo, cada incremento está separado por una descarga. ¿Qué quiero buscar con esto? Lo que quiero buscar es una medida, que es la medida máxima de desplazamiento frente a la primera carga, la segunda, la tercera, etc. Primera, segunda, tercera. Y a su vez aplico la descarga para ver cuál es el desplazamiento residual o cuál es la recuperación que ha tenido mi sistema frente a esa carga y descarga. Y el otro ejemplo que llamo muy distinto al anterior es la aplicación de cargas continuamente, es decir, de forma acumulativa, para yo ver cómo es el desplazamiento máximo constantemente. Y por supuesto que en estos ensayos también vamos a utilizar una forma mixta de estos dos. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente voy a tener diferentes escalones de carga con una descarga de por medio. Y así, ¿sí? Lo importante, y que es lo que más quiero que vean en estos gráficos, es que una vez aplicada la carga, yo espero un tiempo, generalmente 60 segundos o menos, que es lo que yo necesito para que el sistema perfil terreno se estabilice y poder tener una buena medida en el desplazamiento del perfil. Bueno, ahora cuando vamos al campo, ¿no? Decimos, bueno, tenemos que hacer los pull-out. Bueno, ¿qué tenemos que registrar? Ya sea que estemos haciendo estos informes de pull-out o lo que fuese, algo que el geólogo tiene que saber es que al geólogo le pagan por la información que él va a recolectar. Entonces, cuando vamos al campo tenemos que saber qué información es la que nos va a brindar más, que nos va a ser más útil. Bueno, primero y principal la locación, ya sea coordenadas XY, y en el caso que lo precisemos datum. El tipo de perfil metálico, van a haber casos que tengamos que hacer ensayos en una zona con diferente tipo de perfil, por eso es prescindible que anotemos qué tipo de perfil vamos a ensayar. Cuando vayamos a hincar ese perfil, ¿sí? Algunos detalles sobre el hincado, como lo es el tiempo que tardó el perfil en llegar a la profundidad que esperábamos, ¿sí? Esto es muy importante porque este tiempo va a brindarnos una estimación en caso de que los ensayos nos permitan hacer hincado directo y arrancar con la construcción. Vamos a poder estimar cuánto va a tardar todo ese proceso. Y a su vez también va a ayudar, junto con otros estudios geotécnicos, no cuantitativos sino cualitativamente, a ver cómo se comporta la resistencia del terreno en diferentes zonas, ¿sí? Esto es bastante ambiguo lo que estoy diciendo, no es como el ensayo de Terzaghi o WSPT, que podemos cuantificar la cantidad de golpes a medida que avanza la sonda, pero sí va a ser cualitativamente, ¿sí? Vamos a usar ese dato de esa manera. Rechazo. ¿Qué significa rechazo? El rechazo
Así como les expliqué, por ejemplo, lo que eran los criterios de carga máxima, los criterios de desplazamiento, que los brinda muchas veces la ingeniería que está detrás de la empresa que va a brindar la estructura. El rechazo, bueno, hay un criterio que es de tiempo de hincado, por ejemplo 3 minutos, que cuando nuestro objetivo en profundidad no ha sido alcanzado en esos 3 minutos de hincado, se produce el rechazo, ¿sí? Es decir, en el tiempo determinado que nos han dado, no hemos podido llegar a la profundidad de empotramiento, que es la profundidad que nos han solicitado, y bueno, se produce el rechazo. Revire. Esto también es importante porque nos habla de cómo es el terreno. El revire es que a medida que vamos hincando este perfil, si este perfil empieza a girar, ¿sí? A girar verticalmente, eso nos va a indicar si el subsuelo tiene alguna obstrucción o algo que produzca ese efecto. Y la inclinación que no es más que la plomada de cómo queda la hinca, ¿sí? Lo preferible siempre es que esté a 0 grados, pero bueno, en estas cosas nada es perfecto, pero mientras más conserve la verticalidad mejor, porque a la hora de hacer ensayos, más que nada cuando apliquemos cargas verticales, esas cargas no van a tener ninguna componente horizontal. Otra información a registrar es, por ejemplo, la ubicación geomorfológica. Esto es muy importante porque no es lo mismo estar en una terraza, en una llanura, en un cauce, en donde el registro estratigráfico, por más que estemos en una misma zona, pueda llegar a ser diferente. Por ejemplo, en este sector estábamos en un nivel topográfico mucho mayor, y cuando realizamos el estudio en algunos cauces de este sector, podíamos ver que en los primeros 30 o 40 centímetros tenía alguna cobertura sedimentaria mayor. Bueno, empotramiento teórico y real, que es algo ya hemos hablado en cuanto a lo que es el rechazo. El empotramiento es el objetivo en profundidad que yo debo intentar conseguir o medir. Por ejemplo, si este poste tiene 2 metros y me han solicitado enterrarlo 2, bueno, el empotramiento teórico sería 2 metros. Y se dio que he tenido un rechazo porque el hincado ha pasado el tiempo que me han dado de hincado y no he podido llegar a ese objetivo. Bueno, tengo que anotar el empotramiento real y la diferencia de altura que hay de ese empotramiento real con el teórico. El desplazamiento de rotura y recuperación, esto ya les voy a mostrar un ejemplo sobre la aplicación de cargas y la medición sobre cuándo es un desplazamiento en cada carga, y cuando se cumple este criterio, cuando no se cumple este criterio de aceptación de desplazamiento que les mencioné, y se produce un desplazamiento de rotura. Fotografías, siempre necesitamos sacar fotografías, inclusive muchas veces nos piden sacar las fotografías de las mediciones, de los comparadores, de las balanzas en caso de que tengamos balanza, o de las células de carga. Y las observaciones, ya sea geológicas, geomorfológicas o mecánicas, que podamos realizar. Este es un ejemplo, es un ensayo de tracción que realizamos en su momento. Es para que vean un poquito la información que hablamos. En este caso un perfil C que tiene 50 centímetros por 10. El tiempo de hincado fue de 28 segundos. No tuvo rechazo, tampoco tuvo revire. Y bueno, así lo que tuvo es un poquito de inclinación en la vertical. ¿Sí? Tiene un grado, pero que estaba dentro de las tolerancias. Estábamos ubicados en la llanura en cuanto a ubicación geomorfológica. Al no tener rechazo, el empotramiento teórico se había cumplido, en este caso era 220 centímetros. Bueno, las fotografías que les estoy mostrando, y una de las observaciones que hicimos, que dentro de este trabajo que estábamos realizando, había una capa de arena fina que variaba su potencia, pero que siempre la encontrábamos a 150 centímetros de profundidad. Y es importante un detalle así porque después uno tiene que ver si esa capa que no estaba muy consolidada podía llegar a tener incidencia en lo que estábamos midiendo.
Bueno, en esta diapositiva les muestro también otro ejemplo de un ensayo de tracción, ¿sí? Cómo fuimos aplicando las fuerzas. En este caso es un incremento constante sin descarga. Este es el ensayo de tracción. Y el ensayo lateral, que como les decía era una combinación de estos ciclos de carga, íbamos haciendo 3 incrementos y una descarga, ¿bien? Y sus gráficos correspondientes después de realizado el ensayo. Bueno, hasta ahora hemos visto que se realizan estos ensayos, pero no hemos visto qué pasa si tenemos terrenos que tengan mucho rechazo, ¿no? Acá, por ejemplo, les muestro, generalmente nosotros marcamos siempre los postes a la hora de hincarlo para que el maquinista vea el objetivo que tiene hasta dónde tiene que llegar. Y mientras el maquinista va efectuando el hincado, nosotros vamos tomando el tiempo, viendo si el objetivo va a alcanzar en el tiempo estipulado. Muchas veces ocurre que no se cumple esto, ¿sí? El tiempo de hincado no es suficiente para llegar a la profundidad y tenemos los rechazos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, 10, 20, como 50 centímetros, un poco menos. Bueno, en estos casos hay ciertos protocolos para efectuar los ensayos. Primero lo que debemos hacer es intentar extraer el poste, ¿sí? Muchas veces se puede, otras veces no. Hacer calicatas pequeñas para ver el material con el cual nos encontramos, que se encuentra obstaculizado el perfil. Ver cómo se ha deformado el perfil, si lo podemos sacar, ¿sí? Registrar todo eso de manera fotográfica. Y aplicar un protocolo, ¿no? Esto va a variar un montón en función de la empresa que nos contrate, en función del terreno y otras cosas más, pero por lo general quiero mostrarles este protocolo que es con el que hemos trabajado varias veces. En ese caso, nosotros hincamos, tuvimos un rechazo. Bueno, ¿qué es lo que se realiza? Opción 1. Lo que necesitamos hacer es un prepozo o predrill, es conocido como predrill en los parques, con un diámetro que no exceda el 60% de la dimensión máxima de la sección transversal del perfil. Entonces, bueno, no pudimos hincar, no llegamos a objetivo, hacemos el predrill o el prepozo y volvemos a hincar. Acá también va a depender de la empresa que nos contrate o de la ingeniería que esté detrás de esto, en el que nos puedan pedir, una vez realizado la perforación, rellenar ese pozo y compactarlo. Esto puede estar o no en el protocolo. Hincamos. Bueno, hincamos y volvemos a tener rechazo. Bueno, tenemos que tomar otra opción. Esa otra opción es hacer exactamente lo mismo, pero con un diámetro que esté cercano al 90% de la dimensión máxima de esta sección transversal del perfil. En caso de que esto no funcione, bueno, tenemos que empezar a tomar el criterio geológico en cuanto a la profundidad de la perforación, al diámetro, si lo vamos a agrandar o no, porque eso puede haber, la perforación misma puede hacer que las condiciones o que los parámetros de resistencia del terreno cambien. Entonces ya acá tenemos que empezar a hablar de un trabajo más interdisciplinario y ver si vamos a seguir haciendo perforaciones y ensayos o lo que vamos a hacer es directamente hacer un micropilote y en ese sector manejarnos con otro tipo de fundación. Bueno, esto era para mostrar lo que era una perforación de este tipo, lo que son los prepozos o predrill, ¿sí? Acá les voy a poner visualmente una grabación en donde el mecánico le está enseñando ahí al maquinista a perforar. Este es un compresor de 10 metros cúbicos de salida, es un Atlas Copco de, si no me equivoco, a tornillo. Bueno, este es las artes herramientas, no lo tengo
no tengo una imagen, pero se utiliza como herramienta de corte un martillo de fondo, ¿bien? Que principalmente lo que hace es percutir. Y bueno, ahí les muestro un poquito. Si bien son perforaciones bastante someras y sencillas, ustedes imagínense que en caso de que en un parque solar se decida hacer pre-drill o en gran parte de su extensión, estamos hablando de, no sé, 6.000, 7.000 pozos o más, dependiendo del área que abarque ese parque solar. Bueno, siempre que ustedes vean una perforación, va a haber un geólogo controlando esas perforaciones, viendo el material que se ha extraído de esa perforación, ¿sí? Viendo también cómo el maquinista maniobra en la perforación, si la perforación si se ha venido abajo o no, entre otras cosas, ¿no? Es un control de calidad que siempre hace el geólogo en las perforaciones. Y bueno, como resultados, después de todo este ensayo, lo que uno realiza es la unión de toda esa información que les mostré, ya sea el tipo de ensayo que se ha realizado, el tipo de poste, si hemos tenido que hacer predrill o no, la profundidad, el tiempo de hincado, etcétera, etcétera. Una de las cosas que hay que entregar, digamos, o que debemos utilizar de guía es los mapas que uno va a llegar a realizar con toda esta información. En este caso es un mapa de los ensayos, de los postes que han fallado y los que no, ¿sí? Como ven, en OK se encuentran todos los ensayos que no han fallado, ¿sí? Es decir, que el criterio de desplazamiento y el criterio de carga máxima se ha cumplido, ¿sí? Y los ensayos que sí han fallado, pero fíjense que están en dos colores diferentes. Los que han fallado a cargas menores de 3.000 kilogramos y los que han fallado a cargas mayores de 3.000 kilogramos. ¿Bien? Bueno, ¿y en qué se traducen estos mapas? Bueno, se traducen en decisiones que haya que tomar, ¿sí? Acá volvemos a esto del trabajo interdisciplinario. Seguramente nos sentaremos con ingenieros civiles, sí, más que nada ingenieros civiles, que nos consulten o que nosotros les consultemos y decir, bueno, ¿y qué hacemos en este caso? En los que han fallado a menores de 3.000 kilos. Utilizamos otro poste mayor o más robusto, intentamos llegar a mayor profundidad. ¿Qué hacemos, no? Bueno. También otras cosas que nos ayudan muchísimo en estos ensayos son mapas como por ejemplo de la profundidad alcanzada, ¿sí? Todos estos puntos que ven acá son diferentes ensayos que hemos hincado. Por ejemplo, SC significa estándar, que son unos postes estándar, y el ensayo que ha sido de compresión. H significa que es otro tipo de poste, que es el heavy, y que ha habido un ensayo de tracción. ¿Bien? Lo que intentamos hacer acá es algo simple y sencillo, es buscar las zonas en que hemos, primero al ensayo y al hincado que hemos realizado, ver cuánto nos puede representar arealmente y la profundidad que ha alcanzado, ¿sí? Y es una información que nos va a guiar un poco esto a tomar decisiones. También otros mapas, en este caso este es un mapa que no es que todos estos mapas se dan como resultados, ¿sí? Principalmente los resultados son los datos que hemos tomado en el campo, pero sí que nos ha ayudado a entender un poco, en este caso, la heterogeneidad que hay muchas veces en diferentes sectores geológicamente hablando. Este es un mapa que lo hicimos con los geólogos que participaban en este parque, y principalmente era para mostrarles a los ingenieros civiles que había una gran heterogeneidad en cuanto a
a las unidades geotécnicas que veíamos, ¿no? Porque, por ejemplo, como ven acá, lo verde, las esferas verdes, es la profundidad que ha alcanzado el poste, ¿sí? Inclusive acá tiene la profundidad a la que ha alcanzado. Y esta gama de blancos a azules es el tiempo de hincado que hemos precisado para llegar a esa profundidad. Y por ejemplo en este sector tenemos un poste que ha tardado entre 3 y 4 minutos de hincar para llegar a los 210 centímetros. Y acá tenemos otro poste que ha llegado a la misma profundidad, pero no ha llegado ni siquiera al minuto de hincado. Entonces, estas cosas son las que nos sirven a nosotros para poder visualizar los datos que tomamos, ¿sí? Y a su vez también poder tener nuestros fundamentos a la hora de apoyar una decisión o no. En este caso, este mapa nos ayudó a hacerles entender, digamos, a la parte ingenieril que la heterogeneidad no nos dejaba actuar por sectores en donde no íbamos a necesitar un predril antes del hincado. Bueno, entonces los ensayos de pull-out junto con, siempre debo decirlo, un ensayo pull-out solo nos va a brindar información, sí, pero nunca va a estar tan reforzado cuando como si lo vinculáramos a estos ensayos pull-out con todos estos estudios geotécnicos que hemos mencionado. Entonces, principalmente favorecen estos ensayos a la optimización del proyecto para disminuir los costos. Evitamos que la profundidad de empotramiento y las dimensiones de los perfiles sean mayores de los necesarios. También vemos zonas con mayor o menor potencial de corrosión, es decir, no solamente con el ensayo pull-out, esto ya abarca los estudios geotécnicos que hemos mencionado. Nos guían a la hora de decidir cómo va a ser la fundación, si es factible que hagamos hincado directo, en caso de que no, bueno, si se puede hacer prepozo o predrill más el hincado, o si tengo que hacer un pilote preexcavado de hormigón, ¿no? Nos va a ayudar a decidir sobre qué tipo de fundación, o si van a haber zonas que yo puedo hacer hincado directo, van a haber zonas que tengo que hacer predrill y después hincado, etc. Y bueno, principalmente nos anticipamos a probables inconvenientes en la fase de construcción, ¿no? Por último, también quería resumirles un poquito, mencionarles simplemente, si bien esto ya no es nada vinculado a el geólogo en estos parques solares, sí es hablarles un poco sobre cómo uno tiene que encontrar un equipo de trabajo o tiene que formar un equipo de trabajo no solamente interdisciplinario, sino también con todas las personas que vayan a involucrar el trabajo que realicen. En este caso participamos por suerte en este parque en construcción de un récord mundial que realizó no solamente el equipo interdisciplinario, sino principalmente el equipo obrero. Realizó un récord mundial instalando 54.090 paneles, por eso les mencionaba que no era tanto geológico este sector, esta parte, pero como les decía, sea lo que sea que hagan, cuando pueden formar un equipo y tener excelente relación con cualquier persona que ustedes trabajen, pueden llegar a tener este tipo de resultados, ¿no? Nosotros logramos batir el récord mundial, sobrepasar al número que había ocurrido en México, había sido de 42.500 si no me equivoco, así que bueno, esto es simplemente un comentario a realizar. Muchísimas gracias por su atención.